Esta vez hablaremos sobre la esquizofrenia. Para esta oportunidad tendremos dos psicólogas invitadas. Nos hablarán sobre qué es la esquizofrenia y algunos casos ocurridos relacionados a este trastorno. Bueno, primero que nada hay que explicar qué es la esquizofrenia. La esquizofrenia es un diagnóstico psiquiátrico que se utiliza para personas con un grupo de trastornos mentales crónicos y graves, caracterizado a menudo por conductas que resultan anómalas para la comunidad, falta de percepción de la realidad, alteraciones en esta o en la expresión de la alteración de la realidad. La esquizofrenia causa además un cambio mantenido en varios aspectos del funcionamiento psíquico del individuo, principalmente de la conciencia de realidad y una desorganización neuropsicológica más o menos compleja, en especial de las funciones ejecutivas, que lleva a una dificultad para mantener conductas motivadas y dirigidas a metas. Una significativa disfunción social. Entre los síntomas frecuentes están las creencias falsas, un pensamiento poco definido o confuso, alucinaciones auditivas, reducción de las actividades de relación y de la expresión de emociones e inactividad. Una persona con esquizofrenia por lo general muestra un lenguaje y pensamiento desorganizados, delirio, alucinaciones, trastornos afectivos y conducta inadecuada. El diagnóstico se basa en las experiencias que relata el propio paciente y la conducta vista por el examinador. Se suele considerar que todo tipo de exploración o prueba psicométrica o de psicopatología precisa una información detallada de su alcance y objetivos. Y la obtención previa de un consentimiento por parte del paciente. No existen actualmente pruebas de laboratorio diagnósticas de la esquizofrenia y ninguno de los síntomas es exclusivo de esta enfermedad, lo que dificulta el diagnóstico cierto. ¿Cómo se le diagnostica esquizofrenia a un individuo? Para diagnosticar una esquizofrenia, según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el cuadro de la persona debe cumplir ciertos criterios: delirios, alucinaciones auditivas, discursos desorganizados, por ejemplo, frecuentes descarrilamientos o incoherencias, comportamiento catatónico o gravemente desorganizado, síntomas negativos como el aplanamiento efectivo, que es una falta o disminución de las respuestas emocionales, alogia, falta o disminución del habla, o abulia, falta o disminución de la motivación, y comportamientos violentos. Persisten signos continuos de la alteración durante al menos 6 meses. Entre periodos de 6 meses deben incluir al menos un mes de síntomas característicos o menos si se ha tratado con éxito, y pueden incluir los periodos prodrómicos o residuales. Durante estos periodos, los signos de la alteración pueden manifestarse solo por síntomas negativos o por 2 o más síntomas de la lista de síntomas característicos, presentes de forma atenuada, por ejemplo, creencias inusuales y experiencias perceptivas no habituales. ¿A qué tipo de tratamiento se le puede acudir cuando se presentan estos casos? Está el tratamiento farmacológico, donde se utilizan antipsicóticos. Son los fármacos de primera línea utilizados en el tratamiento de la esquizofrenia y de las enfermedades relacionadas con ella. Inicialmente se llamaron tranquilizantes mayores o neurolépticos, en oposición a los tranquilizantes menores, conocidos ahora como ansiolíticos por su capacidad para producir determinados efectos secundarios neurológicos. En los últimos años, el término antipsicótico, que hace referencia a su acción terapéutica, se utiliza de forma casi universal. Los antipsicóticos llegan al cerebro y bloquean diversos receptores celulares para neurotransmisores y destaca la acción sobre receptores para la dopamina. Por último, tenemos los benzodiazepinas, que se han utilizado solas o en combinación con antipsicóticos administradas a dosis muy elevadas. Las benzodiazepinas facilitan el inhibir la neurotransmisión de la dopamina. La respuesta individual es muy variable y suele ser más efectiva como coayudante de los antipsicóticos. ¿El tratamiento farmacológico siempre es efectivo? No siempre. Hubo un caso hace unos años. Jack es un chico que se graduó de la escuela secundaria y consiguió un trabajo en un videoclub. A los 6 meses de estar allí, empezó a escuchar voces que le decían que no hacía las cosas bien. Además, comenzó a pensar que su jefe estaba colocando cámaras pequeñas en las películas que los clientes devolvían para verificar si hacían bien su trabajo. Así, Jack cada vez estaba más preocupado y ansioso en su trabajo, sobre todos los días en los que la tienda estaba más llena. Poco a poco empezó a hablarle de manera extraña a los clientes, hasta que le dijo a uno de ellos que no podía reservar la película, que quería porque tenía fotos de él, que la CIA estaba revisando.
Unos años después, Jack no aguantó más y renunció al trabajo, gritándole a su jefe que estaba harto de que él vigilara por todas las pantallas de la tienda e incluso en su propia casa. Y se volvió a ir a vivir a la casa de sus padres. Y un tiempo después lo ingresaron en el hospital, intentaron tratarle con diversos fármacos, pero no fue persistente, ya que tenía muchos efectos secundarios. Durante los siguientes 7 años lo hospitalizaron 5 veces, hasta que encontró un tratamiento que consiguió serle de ayuda. Él comenzó a acudir a un club para personas con enfermedades mentales 3 veces a la semana, atendiendo al teléfono y participando en el periódico del lugar. Además, se siente totalmente capacitado y motivado para buscar un trabajo relacionado con el cine. Otros tratamientos eficientes para este trastorno son la psicoterapia individual, que incluye sesiones programadas con regularidad en las que el paciente conversa con su psicólogo o psiquiatra. Las sesiones pueden centrarse en problemas actuales o pasados, experiencias, pensamientos, sentimientos o reacciones personales. El paciente puede llegar a entender gradualmente más cerca de sí mismo y de sus problemas al compartir experiencias con una persona capacitada para entenderlo y que tiene una visión objetiva. También tenemos la educación familiar. Con frecuencia los pacientes son dados de alta del hospital y quedan a cuidado de sus familias. Por esta razón es importante que los familiares aprendan todo lo que puedan acerca de los desafíos y problemas asociados con la enfermedad. La colaboración con la familia en la rehabilitación tiene 2 objetivos fundamentales: prevenir las recaídas y fomentar comportamientos que llevan a una rehabilitación satisfactoria, desalentando las conductas que impidan este proceso. La terapia de grupo, así como la aplicación de técnicas de discusión en grupo y lecturas de apoyo, se ha demostrado similar en eficacia a la psicoterapia individual y en algunos casos más aún, aumentando el entusiasmo de pacientes y terapeutas, disminuyendo recaídas y mejorando cumplimiento, relaciones sociales y funcionamiento global. La terapia de grupo, al margen de ser menos costosa, aporta una serie de beneficios en las habilidades sociales del paciente psicótico. Ofrece un contexto realista, igualitario, seguro, horizontal y neutral, donde se desarrollan múltiples y multifocales interacciones que favorecen la realimentación y aprendizaje interpersonal, pudiendo proceder la ayuda de cualquier miembro del grupo y no solo del terapeuta. Al encontrar el caso de Jack, mencionaron esquizofrenia paranoide. ¿En qué consiste? ¿En algún tipo de esquizofrenia? La esquizofrenia paranoide es un subtipo de la esquizofrenia. Es una enfermedad mental que no conlleva a la alteración anatómica observable y cuya principal característica es que afecta a la personalidad del individuo, así como las áreas de su psicología. Sus síntomas se pueden dividir en síntomas positivos, delirios y alucinaciones, y negativos, déficits cognitivos. La enfermedad se caracteriza por trastornos tanto del área de la afectividad como del pensamiento. ¿Y se presenta en algún grupo etario específico o puede ocurrirle a cualquiera? La edad más frecuente de la aparición se sitúa entre los 15 y 35 años, aunque también se dan casos de la edad ya avanzada y afecta por igual a ambos sexos. La personalidad se altera de forma gradual o repentina. El contacto con el paciente resulta cada día más difícil y se retrae cada vez más en su propio mundo. Es muy difícil distinguir de otras formas de psicosis los síntomas de la esquizofrenia, por lo que existe un rechazo general o usar los términos de esquizofrenia. ¿Hay algún otro caso de esquizofrenia paranoide? Está el caso famoso de Daniel Paul Schreiber, que fue un juez exitoso y altamente respetado hasta la Edad Media, cuando se produjo la aparición de su psicosis. Él de repente despertó una mañana con la idea de que sería agradable sucumbir a las relaciones sexuales como una mujer. Se alarmó por esto porque pensaba que Dios quería que él tuviera experiencias y que cambiara de su sexo, por lo cual él creyó que se estaba volviendo loco y fue a hablar con las autoridades y lo sometieron a estudios donde les interesaba más irse a lo político que centrarse en su problema psicológico, por lo cual él decidió escribir un libro donde explicaba cómo la política le interesa más su partido que el bien de las personas. También él sufre la esquizofrenia paranoide porque él tenía delirio creyendo que alguien más lo obligaba a hacer cosas que él no quería, que es una característica propia de la esquizofrenia paranoide. También tenemos el relato de Truman Capote sobre el detective obsesionado por resolver el caso de un asesino en serial, que se caracteriza por
caracteriza por enviarle a sus futuras víctimas un pequeño ataúd de madera tallado a mano. La investigación es complicada porque además de los ataúdes, a Jake, el detective, le resulta difícil encontrar la relación que hay entre las víctimas, y es que cada asesinato fue cometido de manera diferente. Una víctima murió decapitada, una más mordida por serpiente de cascabel, otra encerrada en el sótano a la que le prendieron fuego. En este relato no se presenta a un personaje llamado, se le presenta un personaje llamado Bob King, que tiene delirios creyendo que él es Dios Todopoderoso, lo que lleva al periodista Truman Capote a comprobar que él era el asesino. Se podría decir que sufre un tipo de esquizofrenia porque presenta delirios, pensamientos en el que es Dios, lo que lo lleva a cometer los asesinatos. Él cumple con algunos síntomas característicos de un esquizofrénico. Presenta síntomas positivos y una actitud violenta. Otras referencias a algún síntoma de la esquizofrenia sería cuando Jake está contando al periodista lo de la serpiente cascabel y Capote escucha el siseo de las víboras. En el momento tuvo una alucinación auditiva. Gracias por compartir esta información.